En algún momento de la vida todos enfrentamos decisiones capaces de transformar nuestro futuro, elecciones que no deben tomarse a la ligera porque de ellas dependen cosas tan valiosas como nuestra paz interior, nuestro destino, nuestra familia e incluso el propósito que Dios ha puesto en nosotros. Hay caminos que aparentan ser los correctos, pero terminan llevándonos al dolor, al fracaso o a la confusión. Y en medio de esas encrucijadas surge la pregunta inevitable: ¿cómo reconocer cuál es la senda adecuada? ¿Cómo elegir con sabiduría cuando todo es incierto? Hoy quiero que pensemos en esto, no desde la religiosidad ni lo complicado, sino desde el corazón y con la sabiduría eterna que el Señor nos dejó en su palabra. Porque aunque muchas veces buscamos consejo en personas, en nuestras emociones o en lo que parece conveniente en el momento, la verdadera guía para decidir se encuentra en la Biblia. No es un texto antiguo lleno de reglas, es un mapa vivo, una luz encendida para cuando no sabes hacia dónde ir. El Salmo 119, verso 105, dice: «Tu palabra es lámpara para mis pies y lumbrera en mi camino». ¿Lo ves? Dios no quiere que tomes decisiones a oscuras, Él desea alumbrar tu andar. Ahora bien, hay algo más profundo. Decidir correctamente no siempre se trata de escoger entre lo bueno y lo malo. A veces significa elegir entre lo bueno y lo mejor, entre lo urgente y lo importante, entre lo que emociona y lo que edifica. Para eso no basta la lógica, hace falta discernimiento. Y ese discernimiento nace de pasar tiempo con Dios, de aprender a reconocer su voz, de comprender sus principios y de rendir nuestra voluntad para que Él la transforme y dirija. En este mensaje descubriremos cómo tomar decisiones trascendentes con la sabiduría que la Biblia nos brinda. Hablaremos de aquello que pocos mencionan cuando estás frente a una elección, de cómo escuchar a Dios en medio del ruido, de cómo vencer el temor a equivocarte y de cómo aprender a confiar incluso cuando no entiendes todo, porque al decidir junto a Dios no solo eliges bien, eliges con propósito. Quédate hasta el final, porque cada parte de lo que compartiré puede traer claridad justo en el área donde más la necesitas. Esto no será solo un video, será una guía espiritual para tu vida. Parte 1. La primera clave para tomar decisiones con sabiduría bíblica es reconocer que tú no lo sabes todo, pero Dios sí. Aunque parezca algo evidente, para muchos es lo más difícil. Porque cuando enfrentamos una gran decisión, lo primero que solemos hacer es buscar la respuesta dentro de nosotros, como si tuviéramos todas las herramientas necesarias. Y la verdad es que no es así. Tenemos emociones cambiantes, pensamientos que se contradicen y heridas que distorsionan lo que creemos correcto. La Biblia lo enseña en Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Notas lo que dice este pasaje? No te bases únicamente en tu lógica ni en tu manera de ver las cosas, porque aunque una puerta parezca abierta, no significa que fue Dios quien la abrió. Y aunque sientas paz en algo, no siempre eso quiere decir que es lo correcto, ya que muchas emociones nacen del alma y no del espíritu. Aceptar que no lo sabes todo, pero que Dios sí, es un acto de humildad. Es decirle: Padre, no entiendo lo que ocurre. No tengo todas las piezas del rompecabezas, pero tú sí las tienes. Tú contemplas la imagen completa. Yo apenas alcanzo a ver una parte. Esa actitud abre el cielo, porque cuando Dios encuentra un corazón rendido que reconoce su necesidad de guía, Él actúa, Él habla, Él dirige. Muchas veces el error no está en la elección en sí, sino en haberla tomado sin consultar, porque la soberbia no siempre se muestra con orgullo evidente. A veces se disfraza de independencia, de pensar que podemos solos, de creer que Dios está demasiado ocupado con asuntos más grandes, o de que lo que vivimos no es tan relevante como para llevarlo a la oración.
Pero si el mismo Jesús, siendo Dios hecho hombre, se apartaba a orar antes de tomar decisiones en momentos decisivos, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Cuando decides colocar a Dios por encima de tu propio criterio, construyes tu vida sobre cimientos sólidos. Eso no evitará que lleguen tormentas, pero sí te mantendrá firme. Y hay algo más, la sabiduría para decidir no nace de la inteligencia, sino de la dependencia. Porque cuando aprendes a depender de Dios, incluso lo que hoy no comprendes, empieza a tener sentido con el paso del tiempo. Así que, si en este día estás frente a una gran elección, tu primer paso no es pensar más, sino rendirte más. Es decirle al Señor, no quiero decidir sin ti, porque sin ti puedo terminar abrazando mi propia ruina disfrazada de bendición. Esa oración sencilla pero genuina tiene más poder que 1000 planes humanos. Guárdalo en tu corazón, aceptar que no lo sabes todo, pero que Dios sí es el inicio de la verdadera sabiduría. Porque la sabiduría no comienza entendiendo, comienza rindiéndose. Parte 2. La segunda clave para tomar decisiones con sabiduría bíblica es buscar a Dios en oración antes de moverte. Haz una pausa y piensa conmigo cuántas elecciones importantes en tu vida has tomado sin orar. Y no me refiero a esas frases rápidas como Señor, guíame para luego salir corriendo a hacer lo que deseas. No hablo de oraciones de rutina o de compromiso. Hablo de conversaciones profundas, sinceras, donde desnudas tu corazón ante Dios y esperas su respuesta. La mayoría de los errores ocurren porque la gente actúa antes de orar, porque decide con los ojos naturales, viendo solo lo visible, sin consultar al Creador del universo. Y lo más doloroso es que muchas veces oramos después de haber caído, cuando ya es tarde y el daño está hecho. Pero la sabiduría bíblica siempre apunta a buscar primero a Dios. Jesús lo dijo en Mateo, capítulo 7, verso 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mira el orden divino, primero pides, luego buscas y después llamas. Es decir, antes de correr a decidir, primero debes detenerte a orar, pedir dirección, buscar la presencia de Dios y tocar la puerta de su sabiduría hasta recibir respuesta. La oración no es tiempo perdido, es una inversión en tu futuro. Porque mientras más oras antes de elegir, más proteges tu vida de consecuencias innecesarias. Quien ora se ahorra lágrimas, quien ora evita heridas, quien ora esquiva caminos que parecen hermosos, pero esconden trampas. Te compartiré algo que pasa con frecuencia, y quizá lo has vivido tú o alguien cercano. A veces, una persona está por tomar una gran decisión, mudarse a otra ciudad, comenzar un negocio, casarse, aceptar un trabajo o invertir dinero. Todo parece tan lógico, tan atractivo, que ni se detienen a orar. Pero meses después terminan lamentándose porque lo que parecía una bendición se volvió un problema. Y no es que Dios no quiera bendecirte, sino que Él desea dirigirte. Porque las puertas que Dios abre nadie puede cerrarlas, pero las que abrimos sin consultarle pueden transformarse en prisiones emocionales, espirituales e incluso financieras. La oración no es solo para pedir lo que tú quieres, sino para alinearte con lo que Dios desea. Muchas veces lo que anhelas te emociona, pero lo que Dios quiere te edifica. Ese es el error de muchos. Oran solo para que Dios confirme lo que ya decidieron en su corazón, pero no oran para rendirse y decir, Señor, si esto no proviene de ti, quítalo de mi camino, aunque me cueste. ¿Y qué hizo Jesús antes de enfrentar la cruz? Oró, y no fue una oración breve ni superficial, fue una oración de entrega total. En Lucas capítulo 22, verso 42, dijo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es orar en verdad. No es pedir que Dios se adapte a ti, es permitir que tú te adaptes a Él. Por eso te lo digo con todo mi corazón. Jamás tomes una decisión importante sin orar.
nunca. No importa cuán urgente se vea la situación, no importa cuánta presión cargues, no importa qué tan atractivo luzca el camino, detente y ora, porque aquello que tus ojos no alcanzan a percibir, Dios ya lo contempla. Lo que tú aún no entiendes, Él ya lo comprendió. Y lo que ignoras por completo, Dios lo sabe en detalle. La oración trae paz, claridad, fortaleza, pero sobre todo trae dirección. La oración no cambia a Dios, te transforma a ti. Y cuando tu corazón se rinde en la presencia del Señor, las decisiones se vuelven más fáciles de tomar, porque ya no eliges desde tu fragilidad, sino desde la fuerza que desciende del cielo. Así que, si hoy enfrentas una decisión crucial, no te precipites. No dejes que la ansiedad te lleve a actuar antes del tiempo señalado. En vez de correr, arrodíllate. En vez de hablar, ora. En vez de decidir por impulso, decide con oración. Grábalo siempre. Las mejores elecciones nacen en la intimidad con Dios, no en la lógica humana. Porque los caminos de Dios quizá no siempre sean los más sencillos, pero sí son los más seguros. Parte 3. La tercera clave para tomar decisiones con sabiduría bíblica es no dejarte guiar solo por lo que ves, sino por lo que Dios dice. Y aquí quiero que vayamos con calma, porque esto le ocurre a la mayoría. Vivimos en un mundo que nos enseñó desde niños a confiar únicamente en lo que podemos ver, tocar y comprobar. Nos educaron para buscar pruebas, resultados tangibles, cosas medibles, y eso es válido en muchos aspectos de la vida. Pero cuando hablamos de decisiones espirituales, esa forma de pensar puede transformarse en un obstáculo enorme, porque lo que perciben tus ojos puede engañar. Lo que parece sólido puede estar a punto de derrumbarse. Lo que luce débil puede estar cargado de fuerza. Lo que parece oportunidad puede ser trampa, y lo que parece obstáculo puede ser protección divina. Por eso la Biblia afirma en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7, porque por fe vivimos, no por vista. No se trata de lo que observas, sino de lo que crees. No depende de lo que otros te muestran, sino de lo que Dios ha dicho. El pueblo de Israel lo vivió muchas veces. Dios les prometió la tierra prometida, un lugar bueno, abundante y lleno de bendiciones. Pero cuando enviaron espías a explorarla, ¿qué encontraron? Gigantes, ciudades amuralladas, pueblos más fuertes que ellos. Y al fijarse únicamente en lo que vieron, comenzaron a temer y a desconfiar de la palabra del Señor. Observa esto, lo que perciben tus ojos puede hacerte olvidar lo que Dios ya declaró. Lo que ves en lo natural puede empujarte a retroceder justo cuando Dios te está diciendo, sigue adelante. Y ahí está el peligro, creerle más a las circunstancias que a la voz de Dios. Existen decisiones que parecen lógicas porque todo a tu alrededor grita que es la mejor alternativa. Todo luce favorable, todo se ve atractivo, pero si Dios dijo que no, es no. Porque detrás de lo hermoso puede haber dolor, detrás de lo firme puede haber traición, y detrás de lo seguro puede ocultarse esclavitud emocional o espiritual. Recuerda esto, el enemigo no intentará tentarte con lo desagradable, lo hará con lo que despierta tus deseos, con lo que alimenta tu ego, con lo que parece tan perfecto que no cuestionas. No pondrá frente a ti un problema evidente, sino que lo disfrazará de bendición. Por eso es vital tener discernimiento espiritual y no quedarte solo con la lógica humana. El discernimiento es ver más allá de lo que los ojos alcanzan. El discernimiento es escuchar la voz de Dios por encima del ruido del mundo. Y eso solo crece cuando conoces su palabra. Mientras más la estudies, más sencillo será identificar lo que viene de Dios y lo que no. El mismo Jesús, cuando fue tentado en el desierto, venció al adversario con la palabra, no con razonamientos humanos. Cada vez que el enemigo hablaba, Jesús respondía, escrito está. Así se gana una batalla espiritual. Así se toman decisiones acertadas. Porque al final no se trata de lo que ves, se trata de lo que Dios ya estableció.
No se trata de lo que otros digan, se trata de lo que Dios ya te prometió. No se trata de lo que parece lógico, sino de lo que el Espíritu Santo te muestra. Y aquí quiero que lo apliques a tu propia vida. ¿Cuántas veces estuviste a punto de decidir solo porque todo alrededor lucía perfecto? ¿Cuántas veces un camino parecía demasiado sencillo y atractivo, pero en tu interior sabías que Dios no estaba ahí? Ten siempre presente, el camino más corto no siempre es el mejor. La salida más rápida no siempre es la correcta. La propuesta más atractiva no siempre proviene de Dios. Antes de dar un paso, hazte estas preguntas. ¿Esto está en línea con lo que Dios me ha hablado en su palabra? ¿Esto exalta a Dios o solo alimenta mi orgullo? ¿Esto me acerca más a su presencia o me aleja de ella? Porque si la decisión que estás por tomar te distancia de la oración, de la obediencia, de la humildad y de la paz espiritual, por más bello que se vea, no proviene de Dios. Recuerda esta frase poderosa: lo que Dios bendice permanece, lo que tú fuerzas se rompe. No intentes entrar en un lugar donde Dios no te llamó. No quieras abrir una puerta que Él cerró para protegerte. La sabiduría bíblica no solo te enseña a avanzar, también a esperar, a detenerte y a decir no cuando es necesario. Así que guarda esto en tu corazón. No te guíes únicamente por lo que perciben tus ojos, guíate por lo que Dios ha declarado. Porque tu vista percibe lo temporal, pero Dios contempla lo eterno. Parte 4. La cuarta clave para decidir con sabiduría bíblica es rodearte de consejos sabios, no de simples opiniones. Y aquí quiero hablarte de algo muy común, sobre todo en estos tiempos donde todos tienen algo que decir. Entras a las redes sociales, publicas algo y en segundos aparecen miles de opiniones. Le cuentas un problema personal a alguien y ya tiene una respuesta lista. Pero escucha bien, no toda opinión es un buen consejo. Cuando te preparas para tomar una decisión importante, uno de los errores más grandes es preguntar a cualquiera. Muchas veces terminamos escuchando a personas que no tienen idea de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero aún así valoramos más sus palabras que lo que el Espíritu Santo nos habla. La Biblia es clara en Proverbios, capítulo 11, verso 14, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Nota que no dice multitud de opiniones, dice multitud de consejeros. Y esa diferencia lo cambia todo. Un consejero no es cualquiera que opina. Un consejero es alguien con madurez, con experiencia, pero sobre todo alguien que camina con Dios. No te rodees de quienes solo te dicen lo que quieres escuchar. Busca rodearte de quienes se atreven a decirte la verdad, incluso si incomoda. De quienes oran por ti, no de quienes te envidian. De personas que han pasado procesos y han salido fortalecidas en Dios, no de quienes se dejan llevar solo por emociones o por lógica humana. Habrá momentos en los que estés tan involucrado emocionalmente que no veas con claridad. Es ahí cuando necesitas ojos prestados, pero no de cualquiera, sino ojos espirituales. Personas que no teman decirte: eso no viene de Dios. Aunque tú estés ilusionado, alguien que pueda aconsejarte: espera un poco más, aunque estés desesperado. Alguien que no hable desde el alma, sino desde la sabiduría que viene de lo alto. Y no basta con eso, también debes aprender a filtrar lo que escuchas. Muchas veces prestamos más atención a todos menos a Dios. Damos más autoridad a lo que dice un amigo, una pareja, un jefe o incluso un influencer que a lo que enseña la palabra. Y eso es peligroso, porque si tomas una decisión solo en base a lo que otros opinan, sin pasarlo por el filtro de la Biblia y de la oración, entonces no estás decidiendo con sabiduría, sino reaccionando a tu entorno. Esto es algo que he aprendido con el tiempo y hoy quiero compartirlo contigo. Cuando Dios desea hablarte, muchas veces lo hará a través de personas que están en sintonía con su espíritu y no con tus emociones. Por eso, no menosprecies ese consejo sabio que llega en el momento justo,
aunque no sea lo que esperabas escuchar. Quizás esa persona no tenga miles de seguidores, tal vez ni siquiera se exprese con gran elocuencia, pero si está conectada con Dios, sus palabras valen más que todos los aplausos del mundo. Y fíjate en esto, existen consejos que suenan muy razonables, pero no están alineados con la voluntad de Dios. Consejos que te empujan hacia lo más fácil, lo más rápido, lo más cómodo, pero no hacia lo correcto. Y lo correcto muchas veces duele, muchas veces demanda esperar, muchas veces implica negarte a ti mismo, y no cualquiera se atreve a decírtelo. Por eso es tan importante cuidar de quién te rodeas. Piensa en esto, cada persona que te aconseja está sembrando una semilla en tu mente, y tarde o temprano esa semilla dará fruto. Entonces pregúntate, ¿quiero que esta semilla crezca en mi vida? ¿Lo que esta persona me dice me edifica espiritualmente o solo alimenta mis deseos? ¿Me impulsa a acercarme más a Dios o me aparta de su presencia? Porque cuando decides rodearte de consejeros sabios, no solo escuchas palabras humanas, permites que Dios mismo hable a través de ellos. Eso es verdadera humildad espiritual. Reconocer que no lo sabes todo y aceptar que muchas veces Dios utiliza voces externas para confirmar lo que ya sembró en tu interior. Así que, si estás frente a una decisión importante, haz una pausa y analiza qué voces estás dejando entrar en tu proceso. Tal vez necesites cerrar ciertos oídos para abrir bien los oídos del alma, porque cuando disminuye el ruido de las opiniones, la voz de Dios se escucha con mayor claridad. Y nunca olvides esto, los buenos consejeros te llevan a orar más, no a actuar con prisa. Los buenos consejeros no te empujan, te acompañan, no te manipulan, te edifican y sobre todo, no buscan complacerte a ti, buscan que tú complazcas a Dios. Parte 5. La quinta clave para tomar decisiones con sabiduría bíblica es aprender a esperar el tiempo perfecto de Dios. Presta mucha atención, porque lo que voy a decir puede marcar un antes y un después en tu manera de decidir. Hay algo que no siempre se predica ni se enseña, pero que está presente en toda la Escritura. No basta con tomar una buena decisión, también hay que tomarla en el momento correcto. Y aquí es donde muchos tropiezan, aquí es donde muchos se desesperan, aquí es donde se pierde lo que pudo haber sido una gran bendición. Porque no todo lo que Dios promete es para ahora, no todo lo que Él tiene para ti es inmediato. Hay promesas que ya son tuyas, pero solo se cumplirán cuando estés preparado, cuando tu corazón haya madurado, cuando tu carácter esté listo. La Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron que esperar, no porque Dios se hubiera olvidado de ellas, sino porque las estaba formando durante el proceso. Y aquí viene algo fundamental. Esperar no es desperdiciar el tiempo. Esperar es ser procesado, es ser moldeado, es ser afinado en lo secreto para luego ser honrado en lo público. Tomemos como ejemplo a David. Dios lo eligió y lo ungió como rey cuando aún era un joven pastor de ovejas. Samuel lo llamó, derramó aceite sobre su cabeza y lo declaró rey. Pero ¿sabes cuántos años transcurrieron desde esa promesa hasta que realmente se sentó en el trono? Pasaron muchos, y no fueron años sencillos. David tuvo que huir, esconderse, ser perseguido, enfrentar guerras y soportar traiciones. ¿Por qué? Porque antes de gobernar a Israel, David tenía que aprender a gobernar primero en el trono de la humildad, en el trono de la obediencia, en el trono de la confianza plena en Dios. El Salmo capítulo 27, verso 14, lo expresa de esta manera: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliente tu corazón. Sí, espera a Jehová. Observa que no dice solo espera, dice aguarda, lo cual significa esperar con expectativa, con fe, con esperanza. Y añade, esfuérzate. Eso nos enseña que esperar en Dios también requiere valentía y esfuerzo. No se trata de quedarte inmóvil, con los brazos cruzados y quejándote porque las cosas aún no suceden. Se trata de trabajar en tu interior, de crecer en medio del proceso de espera.
es madurar en lo secreto, para después recibir en lo visible. Muchos pierden bendiciones enormes porque toman decisiones antes del momento correcto. Se adelantan a Dios, intentan forzar lo que todavía no está preparado. Y déjame decirte esto con respeto y amor. Cuando empujas una puerta que Dios no ha abierto, tarde o temprano esa misma puerta terminará cerrándose sobre ti, porque el Señor no actúa bajo la presión humana. Él obra en su voluntad perfecta y en su tiempo exacto. Hay quienes anhelan casarse y en lugar de esperar a que Dios les muestre a la persona indicada, se desesperan, se conforman con cualquiera y después terminan en lágrimas. Hay quienes sueñan con emprender un negocio y en vez de aguardar la oportunidad que proviene de Dios, se lanzan por impulso y luego llegan las deudas, los fracasos y el agotamiento. No es que Dios no quiera bendecirte, es que busca protegerte de ti mismo, de tu prisa y de tus emociones inestables. Por eso es esencial comprender que el tiempo de Dios es tan perfecto como su promesa. No basta con saber lo que Él te habló, también necesitas discernir cuándo quiere entregártelo, porque todo lo que llega antes de tiempo puede transformarse en una carga, en una responsabilidad para la cual aún no estás preparado. Quédate con esta verdad grabada en tu corazón. El tiempo de Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega temprano. Llega justo cuando tu corazón ya está listo para recibir lo que tus manos todavía no saben sostener. Mientras esperas, Dios te enseña lecciones que de otra manera jamás aprenderías. Mientras esperas, te enseña a depender de Él, a confiar aunque no veas, a obedecer aunque no entiendas, a permanecer incluso cuando te sientas solo. Porque la espera no es un castigo, es un proceso de formación. Así que, si hoy estás atravesando una temporada de espera, no la desperdicies, no la maldigas ni la vivas con amargura. Aprovecha ese tiempo para fortalecer tu fe, trabajar en tu carácter, desarrollar tus talentos y servir a Dios con lo que tienes ahora. Dios está buscando personas que aun cuando se equivoquen, regresen a Él, confíen en Él y aprendan en el proceso. Mira, en la Biblia hay un ejemplo que me encanta porque refleja esto con total claridad, la historia de Pedro cuando caminó sobre el agua. ¿Recuerdas ese momento? Jesús iba andando sobre el mar en medio de una tormenta, y Pedro le dijo en Mateo capítulo 14, verso 28, «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre las aguas». Jesús le respondió, «Ven». Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. ¿Te das cuenta de lo que significa? Pedro tomó una decisión osada, una decisión de fe, algo que humanamente parecía imposible. Y mientras mantuvo sus ojos en Jesús, pudo caminar sobre lo imposible. El problema vino cuando Pedro comenzó a fijarse en las olas, en el viento, en el peligro, y el miedo lo invadió. Fue ahí cuando empezó a hundirse. Pero aquí está lo grandioso. Pedro no se perdió, no se ahogó, no quedó condenado. ¿Qué hizo Jesús? Extendió su mano y lo sostuvo. Porque cuando caminas tomado de la mano de Dios, incluso si fallas, incluso si te hundes un poco, Él siempre estará ahí para levantarte. Por eso hoy quiero decirte con todo mi corazón, no tengas miedo a equivocarte si realmente estás buscando a Dios. No temas dar un paso de fe si ya has orado, si pediste consejo sabio, si esperaste en el Señor, porque la fe no garantiza un camino sin obstáculos, pero sí garantiza que jamás estarás solo. El temor a equivocarte es muchas veces una estrategia del enemigo para detenerte. Quiere que no avances, que no crezcas, que no tomes riesgos santos, que no te atrevas a soñar. Pero Dios desea lo contrario, que te lances en fe, que confíes en que Él te guiará, que salgas de la barca aunque el mar esté agitado. Guarda esta frase en tu interior. Es mejor equivocarte buscando a Dios que acertar alejándote de Él. Porque cuando te equivocas fuera de su voluntad, las consecuencias son duras y solitarias. Pero cuando fallas caminando con Él, ese error se convierte en lección, en oportunidad de crecimiento, en una prueba que fortalece tu carácter.
Y fíjate bien, todos los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia pasaron por momentos en los que no sabían exactamente qué hacer. Abraham salió de su tierra sin conocer el destino. Moisés sintió temor cuando fue llamado. Josué necesitó llenarse de valor para entrar en la tierra prometida. Pablo enfrentó cárceles y persecuciones. Ninguno fue perfecto, pero todos caminaron por fe, y Dios los respaldó. Así que, no dejes que el miedo a equivocarte te robe las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Ora, busca consejo, espera el tiempo de Dios, pero cuando llegue el momento de avanzar, hazlo. Y si descubres en el camino que no era por ahí, vuelve a Dios. Él es experto en redireccionar vidas. Él sabe usar nuestros errores para enseñarnos lo que de otra forma nunca aprenderíamos. Recuerda esto siempre. Dios no espera que tomes la decisión perfecta. Lo que espera es que tomes la decisión correcta de caminar con Él, de obedecerle, de confiarle tus pasos. Como declara el Salmo 37, verso 23, por Jehová son afirmados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Tus pasos están en manos de Dios, y no hay mejor lugar donde puedan estar. Parte 7. La séptima clave para tomar decisiones con sabiduría bíblica es esta: no decidas desde la emoción, decide desde la paz de Dios. Este principio es tan importante que si lo entiendes y lo aplicas, puede literalmente salvar tu vida. Porque uno de los errores más comunes y peligrosos al decidir es hacerlo en medio de emociones desbordadas. Las emociones son un regalo de Dios y son buenas, pero no son el mejor punto de partida para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque son inestables. Hoy puedes sentir alegría y mañana tristeza. Hoy puedes estar lleno de ilusión y mañana sentir desánimo. Hoy puedes sentirte lleno de energía y mañana sentir que no puedes más. Las emociones cambian constantemente, suben y bajan como las olas del mar. Y aquí es donde muchos se meten en problemas. Toman decisiones estando demasiado enojados, demasiado heridos, demasiado tristes, demasiado eufóricos o demasiado enamorados. Y esas decisiones casi siempre terminan en arrepentimiento. Hay quienes se han casado solo por una necesidad emocional de afecto. Hay quienes abandonaron un empleo únicamente porque tuvieron un mal día. Hay quienes dejaron ministerios, amistades, iglesias o proyectos solo porque en un momento de debilidad dijeron, no aguanto más, y después lo lamentaron. Por eso la Biblia habla con tanta claridad sobre este tema. En Colosenses capítulo 3, verso 15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Lo notas? No dice que gobiernen las emociones, no dice que gobierne lo que sientes, dice que gobierne la paz de Dios, porque esa paz verdadera es el mejor semáforo espiritual para discernir si una decisión es correcta o no. Déjame explicarlo mejor. Cuando estás por decidir, es normal sentir nervios o emociones encontradas, pero en lo profundo de tu corazón, donde solo tú y Dios saben lo que hay, debe existir paz. Una paz que no depende de las circunstancias, ni de que todo luzca perfecto. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como enseña Filipenses capítulo 4, verso 7. Si estás por tomar una decisión y dentro de ti hay confusión, ansiedad, desesperación, angustia o inquietud, detente. No es el momento, no es la manera, no es la decisión correcta. Muchas veces las emociones gritan, hazlo ya, lánzate, no lo pienses tanto. Pero la paz de Dios susurra, espera un poco más, confía en mí, yo tengo el control. Y ahí se distingue quién actúa por impulso y quién decide con sabiduría. Un consejo práctico: nunca tomes una decisión importante en el punto más alto de una emoción. Es decir, no decidas cuando estés demasiado feliz, ni demasiado triste, ni demasiado enojado, ni demasiado ilusionado. Espera a que las aguas se tranquilicen. Espera hasta tener paz en tu interior. Ora, busca a Dios, deja que su presencia calme tu alma y luego decide.
Recuerda que las emociones son como un clima inestable. Por más tormentoso que parezca el día, tarde o temprano el cielo se aclara. Pero si decides en medio de la tormenta, lo más probable es que esa elección esté influenciada por el miedo, la ira, la tristeza o la euforia. Y ese no es el terreno adecuado para construir decisiones firmes. En la Biblia, Jesús siempre se movió en paz. Nunca lo vimos actuar desesperado ni decidir apresuradamente. Caminaba con la certeza de que el tiempo de Dios era perfecto. Sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar. Un ejemplo claro es la historia de Lázaro. Su familia quería que Jesús llegara de inmediato para sanarlo antes de morir. Pero Jesús permaneció unos días más donde estaba, no porque no lo amara, sino porque sabía que el tiempo de Dios era más importante que las emociones humanas. ¿Y qué pasó al final? Llegó en el momento exacto para manifestar un milagro mayor. No solo sanar, sino resucitar a Lázaro. Así que no dejes que tus emociones te saquen del tiempo de Dios. No permitas que un instante de desesperación te lleve a tomar una decisión de la que te arrepientas por años. Recuerda siempre, las emociones son pasajeras, pero las consecuencias de una mala decisión pueden durar toda la vida. Decide desde la paz, decide desde la calma, decide con Dios, porque las mejores decisiones nacen en un corazón en paz, en un corazón que sabe esperar, en un corazón que aprende a dejarse guiar por la voz suave del Espíritu Santo y no por los gritos del alma. Detente un momento, respira profundamente, eleva una oración y dile a Dios: Padre, esto viene de ti, esto me dará paz o me la robará, esto me llevará más cerca de ti o me apartará de tu plan.